¿Tienes curiosidad por saber cómo se resuelven bugs en una empresa real? ¿Quieres saber cómo funcionan los procesos dentro de una empresa? ¿Buscas descubrir la forma de trabajar de una startup? Pues prepárate, porque hoy vengo a regalarte todas las respuestas que buscas. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a Alpacatech, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Lagares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretenden convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. Antes de trabajar tenía muchísima curiosidad y me hacía un montón de preguntas sobre cómo serán los procesos que siguen las empresas por dentro para poder hacer todo lo que hacen, sobre todo las empresas tecnológicas y las que desarrollan software, que son las que más me interesan a mí. O sea, ¿nunca has pensado, por ejemplo, la cantidad de reglas que debe de seguir Amazon para poder desarrollar software? ¿O cómo serán por dentro las reuniones de Google? ¿O cómo resuelven bugs dentro de Tesla cuando hay un fallo dentro del software del coche? Muchas veces nos hacemos estas preguntas, pero son bastante difíciles que encontremos alguna respuesta, ya que si no se divulga desde dentro de la propia empresa hacia afuera, siempre quedan como un secreto oculto. Por eso mismo, hoy vengo a solventarte, o al menos a intentarlo, este tipo de dudas. Hoy vengo a aportar mi granito de arena y contarte cómo se resuelven los bugs dentro de una startup, que es la empresa donde me encuentro trabajando actualmente. Para mantener la privacidad no voy a enseñar al 100% todo de manera realista. Es decir, no vas a ver las plataformas ni vas a ver bugs reales, sino que todo van a ser recreaciones y ejemplos para que puedas entender a la perfección el proceso. Todo comienza cuando alguien reporta un bug. Como te habrás podido imaginar, el proceso de resolución de un bug empieza cuando alguien reporta dicho bug. En este caso, dentro de mi empresa, el proceso de entrada es rellenar un formulario que utilizamos Typeform para ello. Una persona que quiere reportar un bug, que ya puede ser algún administrador de dentro del equipo que ve que alguna de las plataformas no marcha como funciona, o simplemente un usuario externo que se pone en contacto con un administrador para decirle que ha encontrado un bug, accede a un formulario que ya tenemos predefinido y rellena algunos campos para darnos información sobre cuál es el comportamiento que está ocurriendo, cuál es el comportamiento esperado, cuántos usuarios hay afectados, en qué navegadores se ha probado, a qué plataformas afecta, etcétera, etcétera. En sí lo que se busca con ese formulario es recopilar la información necesaria para poder reproducir y solventar el bug. La respuesta de este formulario se envía de manera automática a nuestro tablero de bugs dentro de Notion, y ya ahí es cuando alguien coge la tarjeta que se acaba de crear y se pone a hacerle takeover a ese bug. Una cosa es lo que un usuario o una persona dentro de la empresa perciba como un bug, y otra muy distinta es que eso realmente sea un bug. Por eso mismo, en el momento que entra un bug, la persona encargada debe comenzar a hacer takeover a ese bug y comprobar que realmente lo que se está reportando es un bug. Con la información que tenemos del paso 1, la persona empieza a leer la carta e intenta reproducir el bug para ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí sigues los pasos para ver qué es lo que está fallando, pruebas con diferentes navegadores, intentas diferentes casuísticas, miras la base de datos y en sí pruebas diferentes cosas para hacerte una idea de qué está pasando. En este caso también se hace la reasignación de la prioridad del bug, ya que una cosa es lo que perciba el usuario en términos de importancia y otra cosa lo que realmente se haya pactado. Sobre esto no te he hablado, pero uno de los campos que rellena el usuario en el paso número 1 es la prioridad de ese bug, ya que en función de la prioridad se tardará más o menos tiempos en resolverlo. Esto parece algo bastante obvio, ya que el tiempo que tiene el equipo técnico es bastante limitado, y no es lo mismo que te entre una cosa diciendo que un botón se ha descuadrado de la página web y no se le puede hacer clic de manera sencilla, y otra muy distinta que de repente el login se ha caído y es que realmente las plataformas no funcionan. Estas dos cosas se deben de tratar con prioridades diferentes y atender en tiempos diferentes. Esta prioridad no es algo que dejemos a la subjetividad, ya que si no, todo el mundo diría que lo suyo es lo más importante, que es lo que solemos hacer, sino que el equipo tech ha definido unos SLA o Service Level Agreement. Básicamente, esto del SLA no es más que una pequeña página de Notion, un pequeño contrato que el equipo técnico hace con las personas que reportan los bugs para poder asignarles una prioridad de manera objetiva, en función de diferentes parámetros como por ejemplo el bloqueo que hace ese bugs a la tarea de un administrador o al trabajo diario de alguien de la empresa, o el número de usuarios afectado, se le asigna una prioridad, y en función de esa prioridad se deja un tiempo para resolver ese bug, siendo P0 la prioridad más alta y P4 la prioridad más baja. En este paso, como te he dicho, se hace la reasignación. Por ejemplo, imagínate que un administrador reporta un bug como un P1 y nosotros hemos dicho que eso como máximo debe estar resuelto en una semana. Sin embargo, tú empiezas a hacerle takeover y te das cuenta de que es una cosa puntual que ocurre con una versión del navegador. Pues entonces reasignas, lo hablas con esa persona y es un P4, o sea que ya se resolverá en un plazo de 3 meses. O por otro lado, imagínate que en algún momento te entra un P3 de un usuario que dice que no se puede loguear a la plataforma. Tú intentas hacer takeover y te das cuenta de que no es que le pase a ese usuario, sino que todas las plataformas están caídas.
pues eso automáticamente es un pecero, se para la maquinaria y todo el equipo intenta arreglarlo. Por eso es tan importante hacer takeover y la reasignación de la prioridad. Y ya una vez que se ha terminado con el takeover y tienes información sobre qué es lo que está pasando claramente, se puede procesar el bug. Conforme te pones a hacer takeover al bug, te das cuenta de la cantidad de casos diferentes que pueden ocurrir, y en función de cuál sea, vas a pasarlo a un sitio o a otro. Imagínate que la persona que ha rellenado el bug no tenía ganas en ese momento de ponerse con el formulario y te ha dado muy poca información. Tú te encuentras con la carta de Notion casi vacía y no entiendes absolutamente nada, así que debes de hablar con esa persona y pedir más información, y hasta que no te la dé no puedes continuar con el bug, por lo que lo pasarías a un estado de waiting. O por otro lado, imagínate que se reporta un bug pero que realmente es el comportamiento esperado de una feature que habéis programado tú y tu equipo, por lo que tampoco es lo que se espera, sino que eso sería una feature request o simplemente que la persona no se ha enterado de cómo funciona la plataforma, así que ese bug podría descartarse. O puede ser que le hagas takeover y efectivamente sea un bug que esté ocurriendo, que hayas podido reproducirlo y que mirando el código ya sepas más o menos por dónde tira la cosa. Pues entonces lo que hacemos nosotros es crear un nuevo ticket en nuestra planificación y en función de la prioridad se la atenderá antes o después. Y por último, cuando llegue el momento de resolver ese bug, ya sea dentro del sprint actual o dentro de futuros sprint, depende de la prioridad del bug, que si no sabes qué es esto de los sprint, no te preocupes porque es un concepto que se asocia con la metodología Scrum y del que ya te hablaré en futuros vídeos, la persona lo coge y resuelve el bug sin crear otros bugs, que esto es bastante importante. Pasa todo el proceso de desarrollo de software, se emerge a la rama principal y se le habla a la persona diciéndole que el bug que reportó ya estaba resuelto y ante cualquier incidencia vuelvan a contactar. Y por supuesto se pasa dentro del tablero al estado solve. Y por si te queda alguna duda, no. Esto no lo hace la persona que está inspirada ese día o la primera persona que pilla, sino que nosotros nos lo vamos rotando cada semana. Dentro de mi empresa se ha creado la figura del bombero. ¡Bombero León! ¡El bombero León! ¡Misión cumplida, compañeros! Ahora siento que puedo ser feliz. Voy a empezar de cero. Claro, coño. A la vida hay que echarle huevos. Entre comillas, que va a ser esta persona encargada de lidiar y apagar los fuegos. Y para ello, cada semana va a ir rotando. Una semana la tiene uno, a la semana siguiente pasa al otro, etcétera, etcétera. Así siguiendo una especie de cola. Esa persona durante toda la semana va a ser la encargada de tener que estar cuidando y limpiando el tablero de Notion, haciéndole takeover a los bugs y creando los tickets correspondientes dentro del sprint o en futuros sprint. Dependerá de la prioridad. Y por supuesto, hablando con las personas que lo reportaron porque la comunicación es súper importante. Y con esto ya tienes un ejemplo real de cómo se resuelven los bugs en una empresa y sobre todo un ejemplo de un proceso en una empresa que aplica y que te digo que me dedico a él semana tras semana. Como te he dicho, esto es un ejemplo. Cada persona y sobre todo cada empresa seguramente se encargue de resolver bugs de un modo diferente. No obstante, creo que este vídeo, además de poder satisfacer la curiosidad con las preguntas que te he hecho al principio, también puede ser bastante motivador si estás buscando tu primer empleo dentro de la industria, o al menos eso es lo que me pasa a mí. Además, por supuesto, de servir como un buen ejemplo y como una gran referencia para tener nuevas ideas y para poder adaptar o crear nuevos procesos dentro de tu proyecto o tu empresa. Y si el vídeo te ha gustado no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. A su vez, ahora que ya sabes cómo se resuelven los bugs dentro de mi empresa, quieres saber a qué más me dedico y sobre todo cómo han sido mis primeros 6 meses como desarrollador de software junior, te recomiendo que hagas clic en el vídeo que está apareciendo por pantalla, en el que te cuento mi experiencia personal. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo. Gracias por estar en otro vídeo, así que conmigo te veo la semana que viene.